Perfecto. Ok. Bueno, bueno. Bueno, mira, primero que todo, quiero agradecer a Hernán, como siempre, tenerme siempre en cuenta para este tipo de ponencias o de charlas o de conferencias, porque yo considero que este es un tema que siempre lo repito, que se debe de expandir a nivel mundial, porque es un tema que compete a mucha gente, ¿verdad? No solamente con las familias que tienen miembros o personas, perdón, que tienen familiares con problemas de adicción, alcohol o drogas, sino a las personas que también sufren perdón, de esta condición que es codependencia, ¿ok? Como dijo Hernán, yo soy, yo soy counselor consejera en adicciones, alcohol, droga, pero enfocada en codependencia. O sea, yo tengo mucha experiencia y muchos años, pues, trabajando con personas codependientes y también ofreciendo charlas y temas que tienen que ver todo relacionado con la codependencia, ¿ok? Para mí es una misión totalmente de corazón. Yo lo hago con mucho corazón porque considero que es un aporte a la sociedad y un aporte a la humanidad, sobre todo por el conocimiento que es tan necesario. Como hay un pasaje en la Biblia que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y yo considero que muchas personas sufren por falta de conocimiento, ¿no? De por qué es lo que me está pasando, qué es lo que, qué experimento, por qué estoy viviendo esto y experimentando esto, por qué a veces hay tanto conflicto, hay tantos problemas familiares, sociales, y tienen mucho que ver por la falta de conocimiento. Entonces yo creo que la clave fundamental para uno poder realmente llevar una vida cero conflictos, llevar una vida sana, ¿verdad? Uno se tiene que conocer. El autoconocimiento es re importante, saber cuáles son mis debilidades para poderlas trabajar y superarlas y cuáles son mis habilidades para poder desarrollarlas. Entonces, dicho esto, voy a empezar. em, em, Antes de empezar, también, pues, yo también, Hernán, muy orgullosa de ti de verdad de compartir siempre este tipo de programas, sobre todo porque yo sé que tú tienes también una misión muy importante con la prevención de alcohol y drogas, ¿verdad? Sobre todo para muchachos jóvenes, ustedes que son la mayoría maestros, ¿verdad? De escuelas, profesores, que se requiere de mucha información para que ustedes puedan entender un poco cómo se manejan estos muchachos cuando llegan y empiezan a querer, pues, eh, entrar en estos mundos, ¿no? Tan oscuros como es el consumo de alcohol y drogas, ¿ok? Entonces, es una misión muy bonita que tienen los profesores, los maestros en la humanidad en general. Yo considero que es una misión muy bonita, ¿no? Que tienen los profesores y maestros. Y bueno, voy a empezar explicando un poquito lo que es la codependencia, ¿no? La codependencia es una condición psicológica y emocional, ¿ok? Que lo sufren muchas personas, pero que es difícil de detectar porque se confunde con patrones tóxicos que son aceptados por la sociedad. Por ejemplo, confundir el amor con el apego, con la dependencia emocional nociva y que en nombre del amor, uno permite cosas que uno no tiene por qué permitir porque hay una confusión. Y esto se ha generalizado. La codependencia, de verdad que es una condición que hay que tratarla en terapia, ¿ok? La codependencia surge principalmente de crecer en familias disfuncionales, por experiencias traumáticas en la infancia, como convivir con adictos o familiares con problemas de alcoholismo, patrones aprendidos de relaciones tóxicas, baja autoestima y una necesidad excesiva de aprobación. Y como resultado, la persona desarrolla pérdida de identidad propia, eso es una característica muy fuerte de la codependencia, mantiene relaciones personales poco saludables, sufre agotamiento emocional, ansiedad y depresión, descuida su autocuidado en muchas ocasiones, muchas veces, no en todas, pero en la mayoría, a veces en su autocuidado, tiene dificultad para establecer límites, que son tan importantes, establecer límites, porque es una manera de tú proteger tu autoestima.
y sacrifica constantemente su bienestar por otros, su bienestar emocional por otras personas. Lo que estaba hablando de esa confusión, de confundir que en nombre del amor, en nombre del sacrificio, del amor, pues yo empiezo a eh, negociar cosas que no debo. O sea, mis valores, mis principios, que en nombre del amor, ¿no? Sacrificar mi vida, mi bienestar por otras personas, ¿no? Y eso es muy fuerte en la codependencia, ¿no? Este patrón de comportamiento puede tratarse con ayuda profesional, bueno, por supuesto, estableciendo límites saludables y trabajando en el amor propio, que es la autoestima. Ahora, ¿cómo, dónde inició la palabra codependiente? ¿Dónde surge la palabra codependiente? ¿Ok? Primero que todo voy a dar una corta historia de lo que fue, cómo inició Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos son grupos de apoyo de familiares, amistades, donde tienen personas que sufren de algún tipo de adicción enfocada en el alcohol o también en estos momentos sustancias, ¿no? Que es Alcohólicos Anónimos, perdón, surgió en una pequeña ciudad, ¿no? En Ohio, en el año 1935, y su fundador principal fue Bill Wilson, que era un corredor de bolsa de Nueva York, un eminente millonario, que hacía mucho dinero, ¿verdad? Hacía mucho dinero. Y el doctor Bob Smith, un eminente cirujano de esa ciudad. Ambos tenían graves problemas en su manera de beber, ¿ok? Consiste en comunidades, como dije, de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver en común su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. De ahí surgió los 12 pasos, que son los principios espirituales que sustentan los grupos de alcohólicos anónimos, que se aplican para la recuperación del alcohólico. La práctica de esto lleva a conseguir la sobriedad, ¿ok? En las reuniones de alcohólicos anónimos, en estos programas de alcohólicos anónimos de 12 pasos, ahí donde la gente realmente se recupera, porque es una filosofía netamente espiritual, pero no es espiritualidad de miticismo, místico, mejor dicho, es una espiritualidad muy real, ¿no? Es un programa muy bonito de filosofía espiritual que yo lo recomiendo 100%, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, este Wilson tenía su esposa, ¿verdad? Quien se casó con su esposa y ella también, junto con los familiares de sus adictos, sus esposos adictos, alcohólicos, fundaron otro grupo de 12 pasos que se llama Al-Anon. Al-Anon se llama así, que fue fundada en la ciudad también de Nueva York en 1951 por Louise Wilson, esposa del cofundador de Bill Wilson. ¿Ok? Ellos eran una pareja, uno fundó Alcohólicos Anónimos y la esposa de él fundó Al-Anon, donde hoy por hoy existe, hay miles de, ahorita en todo el mundo, grupos de apoyo de 12 pasos de Al-Anon para familiares que tienen personas con problemas de alcohol, ¿ok? Que se llama Al-Anon. Estos son grupos de apoyo de familia, adoptaron los 12 pasos, de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y pues bautizaron estos grupos como Al-Anon. La palabra codependiente, esta es la parte importante, originalmente se utilizó para describir a las personas cuyas vidas resultaron afectadas a causa de una relación cercana con alguien químicamente dependiente. O sea, a raíz de estos grupos, en Al-Anon se hablaba de la codependencia, de codependencia. Yo dependo de una persona emocionalmente hablando, yo vivo la vida de una persona emocionalmente hablando, me pongo todo el tiempo, estoy enfocada en la vida de esa persona que es alcohólica, un familiar mío que es alcohólico. Puede ser mi hijo, mi esposo, mi X, un familiar, una amistad, que yo me enfoco y yo me pierdo en su enfermedad, en la enfermedad del alcoholismo de esa persona. Ocupa mi mente, mi espacio, de ahí surge la palabra codependiente. ¿No? La palabra codependencia empezó a ser utilizada a finales de los años 60. La palabra codependiente o coadicto proviene, según el diccionario, de las partículas con o necesario y adicción, que es esclavitud. ¿Ok? ¿Cuál es la definición de la codependencia? Bueno, la codependencia es una condición, como dije, psicológica y emocional en la cual alguien manifiesta una excesiva e inapropiada preocupación por las dificultades de otras personas. O sea, no es algo normal, no es que yo me preocupe y next, sigo con mi vida y sigo con mis cosas. No, es una excesiva e inapropiada preocupación. Esa es la codependencia, ¿ok? Yo dependo emocionalmente, yo para estar bien dependo emocionalmente de otra persona. Es un patrón de conducta nociva porque apoya conductas destructivas, justificando actitudes tóxicas dentro de una relación.
Puede ser con compañeros de trabajo, familiares, amigos, etcétera. ¿Por qué se dice que apoya conductas destructivas? Porque el codependiente, cuando crece en estos hogares disfuncionales, que ya voy a entrar a esa parte, ¿verdad? Y al relacionarse con personas con problemas de adicción, alcohol o drogas, muchas veces no saben poner límites, no saben cómo manejarse entre ese ambiente tan tóxico, donde hay ese tipo de ambiente que es tóxico, donde hay sustancias, alcoholismo y todo el tema. Entonces, esas siempre terminan como justificando las actitudes porque no saben cómo salirse de ese medio tan tóxico. Le pasa mucho, por ejemplo, a los padres de familia con los hijos, que no saben cómo manejar a sus hijos que tienen problemas de alcohol o drogas y inclusive a veces apoyan esas conductas, permitiendo que sus hijos sigan, no les ponen reglas claras, límites claros, y sus hijos siguen saliendo hasta tarde por la noche, los abandonan, los sueltan y luego vuelven, los reciben en sus casas, ¿verdad? Y tienen siempre la cama tendida, el plato de comida, esto que aquello. ¿Y por qué? Porque los familiares realmente tienen miedo a soltar a su familiar alcohólico porque tienen miedo que esa persona termine peor de lo que ya está. Entonces apoyan y justifican ciertas conductas y continúan, y ese ciclo vicioso, ¿no? Que envuelve a los familiares con problemas, con personas que tienen este problemas de alcohol o drogas, ¿no? Bueno, al principio se pensó que la codependencia era una reacción a la conducta del adicto solamente. Eso se pensaba antes, pero ya no. No solamente la codependencia se relaciona ahorita con el adicto como tal o el alcohólico, sino también por otras razones, ¿no? Entonces por eso que se pensaba que era por la reacción de la conducta del adicto solamente, que ahí se desarrolla la codependencia, ¿no? Pero las conductas codependientes pueden persistir a pesar de que las personas no estén en relación con el adicto. ¿Cómo? El codependiente no tiene identidad propia. Por querer complacer a los demás, suele olvidarse de sí mismo para centrarse en las reacciones y problemas del otro, de su pareja, de la familia. Por eso que se activa la codependencia cuando tú creces en un ambiente donde hubo alcoholismo o algún tipo de adicción, no solamente alcohol y drogas, otro tipo de adicciones. Ahí se activa la codependencia. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque generalmente cuando un niño o una persona crece en ese tipo de ambientes, eh, empieza, crece como en alerta. Emocionalmente crece siempre mentalmente, todo el tiempo está en alerta, ¿qué va a pasar hoy? ¿Será que mi mamá viene borracha? ¿Será que mi papá viene borracho? ¿Será que va a pasar esto, aquello? Y siempre viene, siempre está en estado de alerta y eso lo va enfermando, enfermando, enfermando. Y entonces siempre está viviendo por los demás, siempre está tratando de complacer y piensa de que de repente él o ella haciendo algo puede evitar conflictos en su casa. Y ahí empieza a salirse de sí mismo, ¿no? Por eso que dice que el codependiente no tiene identidad propia por querer complacer a los demás. Trata de solucionar los problemas de los demás, tratando de que de esa manera va a dejar de haber conflicto, va la persona a dejar de consumir, va a dejar de esto, y ahí es que suele olvidarse de sí mismo para centrarse en las reacciones y problemas de la otra persona. ¿Ok? Entonces ahí empieza a buscar la felicidad fuera de sí misma, porque piensa que esa es la manera de que pueda encontrar la felicidad. Bueno, como dije, ¿no? Que al principio se pensó que la codependencia era una reacción a la conducta del adicto solamente, pero a veces las conductas codependientes pueden persistir a pesar de la que persona no esté en relación con el adicto. La aparición de la codependencia se ha notado en familiares donde hay maltrato psicológico y emocional, donde hay abandono emocional, negligencia, donde hay, ¿cómo que se maltrato físico o sexual, donde se presentan aún sin haber consumo de sustancias. No necesariamente han habido asuntos de sustancias para, pues, para que se active la codependencia en una familia, ¿no? Entre los grupos con mayor propensión a volverse codependientes están los esposos de los alcohólicos o adictos, los adictos en recuperación, ¿verdad? En estos casos se trata de adictos que están en algún programa de recuperación, ¿verdad? De centros de rehabilitaciones, que están abstenios, pero todavía no saben cómo lidiar con sus emociones. Ahí, por eso que los centros de rehabilitación, cuando le dicen, ok, entra el adicto a sustancias o el adicto al alcohol, también invitan, ahí hay programas especiales para las familias, porque las familias también son parte del problema. Entonces, pasa mucho que las familias
¿cómo que se llama? Logran que algunos de sus miembros entren en este centro de rehabilitación, pero ellos se creen que ellos no tienen el problema. Resulta ser que los familiares son parte del problema también de ese ambiente tóxico donde hay alcoholismo, adicciones y todo este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, el familiar se informa y se va enterando que tiene un problema dentro de los centros de rehabilitación. Porque por fuera piensan de que no, de que solamente el problema lo tiene el que consume y el alcohólico. Resulta ser que el medio ambiente es lo que ayuda y colabora que existan adictos y alcohólicos o adictos a otras cosas, ¿no? Entonces, los familiares de personas que trabajan demasiado, porque hay abandono, hay negligencia, no hay, no hay hay mucha carencia, ¿no? De afecto, de atención al niño o al adolescente, ¿no? Eh, ahí hay también, cuando un muchacho crece en ese medio donde sus padres trabajan demasiado, son personas que crecen abandonados emocionalmente y son personas que tienden a sufrir mucho de baja autoestima. Y la codependencia es siempre estoy buscando aprobación por los demás, ¿verdad? Y ya voy con los síntomas. También viene de familias con algún trauma o donde se sobreprotege y no se propicia la autonomía de los miembros. Una persona, ¿verdad? Que crece en un ambiente donde hay traumas, donde está siendo sobreprotegido. Yo siempre digo que las personas que crecen en un hogar donde hay sobreprotección son personas que son anuladas totalmente. Se las anulan totalmente, las asfixian, porque la sobreprotección lo que hace es asfixiar a la persona. No fomenta la autonomía, sino al revés. Las asfixian, son asfixiantes y a veces se confunde la protección con la sobreprotección. Pero hay que saber diferenciar lo que es sobreprotección y lo que es proteger a una persona. Entonces, cuando los niños o los adolescentes crecen en ese tipo de hogares, es como te aniquilan tu personalidad, porque no te fomentan tu autonomía, no te ayudan a desarrollarte tu propia identidad. Y entonces te van quitando como esa iniciativas, cosas por la misma sobreprotección. Y es el daño que causa mucho. Entonces ahí se crea mucha codependencia, ¿verdad? Porque es como que el niño que crece sin esa autonomía crece pensando que depende siempre de los demás, porque no se siente valioso, porque nunca le dieron el chance de sentirse valioso, porque otras personas hacían las cosas que le correspondían, esa sobreprotección, ¿ok? Entonces de ahí es que viene la codependencia también. Familiares de alguna persona incapacitada también, crónicamente pasa mucho eso, donde le toman atención mucho a una familiar que está súper, por ejemplo, donde hay familias que tienen un hijo con problema de autismo, que se enfocan solamente en el niño autista y de repente tiene tres, cuatro hermanos y hay como cierto abandono en los demás. Eso también causa codependencia, la codependencia es mucha competencia, celos, ¿no? Entonces, si no se maneja bien ese asunto, también causa la codependencia, ¿no? Las familias de un neurótico, la neurosis es un síntoma muy fuerte en la codependencia. Y la gente que crece en hogares neuróticos crea, se le activa la codependencia. Porque la neurosis, las características de la neurosis son personas que son intolerantes, son personas que sufren de ira, son personas que tienen reacciones muy fuertes, o sea, son personas que tienen unas reacciones muy fuertes de un momento a otro, no controlan no manejan sus emociones cuando están molestos. Son personas pasivas agresivas, porque la neurosis se manifiesta de diferente manera. Entonces, cuando tú creces en un hogar donde hay esa neurosis pasivo-agresiva, donde hay gente que te agrede de una manera pasiva, pero te está agrediendo, donde hay gritos, peleas, donde hay rabia, ira, hay neurosis. Neurosis. La neurosis es una manifestación de las emociones reprimidas, ¿ok? Y en la neurosis hay mucha ira y mucha. Entonces, cuando tú creces en ese tipo de ambiente, se activa la codependencia. Porque cuántos niños por evitar ver a su papá molesto, su mamá histérica, la neurosis y todo tratan de complacer a la mamá, tratan de hacer las cosas bien. Para un neurótico nada es suficiente, nada. Es como que todo el tiempo demanda y para un neurótico nada es suficiente, nada es suficiente. Es como un barril sin fondo. Nunca vas a hacer las cosas bien para él o para ella, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque son gente que es así, barril sin fondo.
porque ellos tienen un problema, que si no se tratan con terapia, pues ahí es cuando empiezan a manifestarse este tipo de enfermedades de salud mental en las familias, por ese tipo de ambiente tan neurótico y tan estresante de vivir, ¿sabes? En ese ambiente donde la energía, esa energía, esa insanidad mental, ¿sabes? Ahí en ese ambiente familiar, donde pobre niño crece en ese tipo de ambiente, un adolescente viendo toda esa, imagínense cómo puede estar afectado, ¿no? Un niño o un adolescente, ¿no? Y por supuesto, hijos de padres mal divorciados, ¿no? Esos padres que utilizan a sus hijos como lleva y trae, ¿no? Como que te mando el mensaje con mi hijo para que tú, y yo te mando el mensaje, y ese tipo de mensajes, utilizando a los hijos, vengándose un padre con el otro, eso ocasiona un daño muy fuerte en los hijos y causa mucho, ahí también se activa la codependencia, ¿ok? ¿Cuáles son las características o los síntomas de una persona codependiente? La principal característica es la falta de identidad propia, como la mencioné. Por supuesto, se crea un falso yo, porque como no se conoce y no tiene conexión con lo que siente, necesita o desea, porque no le enseñaron a conectar, a identificar. Porque si está triste, porque está triste. Si está molesto, porque está molesto. Y se tragan mucho las cosas, porque en el codependiente, como no hay comunicación en las familias disfuncionales, no hay la suficiente comunicación, no hay, entonces, ¿qué pasa? Que no hay esa conexión emocional. Ellos no logran conectar emocionalmente, ¿no? Conectar emocionalmente significa identificar cómo me siento, si me siento triste, si me siento molesta, enojada, si me siento, ¿cómo me siento? ¿No? Eh, con miedo. Ese tipo de autoconocimiento. Un niño que crece en este tipo de hogares, imposible, no existe eso, no existe, ¿ok? Entonces, crecen súper desconectados, ¿ok? Y cuando tú creces desconectado de tus emociones, que no sabes cómo procesarlas, porque ¿cómo tú vas a procesar una emoción negativa, como de repente el enojo, que se convierte en ira cuando no lo procesas bien? De ahí es que nace la neurosis. Si yo no sé que yo estoy molesta por algo, ¿verdad? Simplemente me siento como incómoda, como de mal humor, pero entonces, el mal humor es un reflejo de algo que yo estoy sintiendo, pero no es la causa, es el síntoma. Si yo estoy enojada por algo, si yo no lo identifico, cómo yo puedo procesar el enojo? ¿Cómo yo puedo procesar la rabia que yo siento, o la impotencia, la frustración, si yo ni siquiera sé qué es lo que siento, ni qué nombre ponerle? Le doy un ejemplo. Yo escucho por ahí siempre diciendo, ay, es que tengo ansiedad, es que me dio como una ansiedad, es que como sufro yo de ansiedad. Ansiedad es un síntoma. La ansiedad es un síntoma del miedo. Cuando yo tengo ansiedad, yo tengo que preguntarme, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida que yo le estoy teniendo miedo a algo que me está causando ansiedad? Porque la ansiedad es un síntoma del miedo, ¿ok? Las personas que se están, por ejemplo, separando, divorciando, que entran en esa crisis del futuro, algo diferente, ¿qué va a pasar conmigo? Las personas que se están mudando de un país a otro y entonces andan como con una ansiedad y de aquí para allá, de allá para acá, con esa ansiedad, eso es el miedo al cambio. Y empiezan a sentirse que el corazón se les acelera, la ansiedad, eso es un síntoma. Pero la causa es el miedo al cambio, el miedo a qué va a pasar en mi futuro. Y yo lo que tengo que trabajar es la causa, no es el síntoma. Generalmente te mandan a tomar pastillas para la ansiedad, pero no te están trabajando la causa. El miedo, ¿a qué le tienes miedo? Los miedos. ¿Ok? Ok. Tienen una baja autoestima, ya va. Tienen una baja autoestima y una gran necesidad de valoración externa y no confían en sus propias percepciones. Están siempre en busca de aprobación de los demás. Eso le pasa mucho al codependiente. Y eso pasa mucho con las personas que se casan, que son codependientes y se casan y están buscando la aprobación siempre de su pareja. Entonces y entran a las relaciones con mucha necesidad de aprobación, porque como crecieron en un hogar
en el que crecieron sin haber desarrollado y haberse contactado emocionalmente hablando, ¿verdad? Entonces piensan de que la solución está afuera. Entonces yo, buscándome una pareja, me va a dar el amor y el cariño que a mí no me dieron en casa. Pero eso es algo inconsciente, no lo hacen con conciencia. Es algo súper inconsciente. Porque una de las cosas que causa crecer en familias disfuncionales es un vacío. ¿Qué pasa con esos vacíos que se siente? ¿Por qué ustedes piensan que los muchachos, hoy por hoy, muchos se hacen adictos al consumo de alcohol y drogas? Porque crecen con mucho vacío espiritual, crecen con un vacío muy grande en el alma, en el corazón, porque son seres que han sido dañados de una manera o de otra, o han sido abandonados emocionalmente. Entonces, una manera del dolor, porque hay un dolor adentro, una manera de anestesiar el dolor es consumiendo. Esas jóvenes que andan por ahí por la calle rumbeando todos los días, o sea, todos los fines de semana, drogándose, son muchachos que han sido simplemente abandonados por padres que no es que hayan, muchos no lo hacen al propósito, obvio que no. Hay muchos padres que se matan trabajando para que sus hijos estén bien, pero no les dan calidad de tiempo. Se enfocan más en la parte material que enfocarse en la parte de la calidad de tiempo. Se entiende que uno se tiene que, muchos padres necesitan matarse trabajando para subsistir y dar de comer a la familia, traer el plato de comida. Pero no es tanto la cantidad del tiempo, sino la calidad que tú le des el tiempo a los hijos, el tiempo y la dedicación. Eso se trata, esto estoy hablando de una familia que tiene la intención, ¿no? de hacer las cosas bien. Pero tristemente, muchos chicos crecen en estos tipos de hogares donde ha habido violencia, donde psicológica, emocional, física, de todo tipo de violencia. Y son violentados. Su salud mental está violentada. Y crecen tan vacíos que necesitan adormecer esa sensación de vacío y van para la calle, se juntan entre ellos y llegan pues, por eso que buscan ese pertenecer. Yo necesito pertenecer porque no siento que yo pertenezco. Entonces yo necesito un ambiente donde pertenecer. Muchos muchachos se meten en pandillas por pertenecer, por sentirse que pertenecen a algo, porque no se sienten que pertenecen en ningún lado, ¿no? No tienen guía, no tienen herramientas y ya luego es demasiado tarde. Entonces, por eso que es tan importante entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Em, Son personas que se olvidan, los codependientes se olvidan de sus propias necesidades y cuando la otra persona no responde como lo espera, se frustran, resienten y se deprimen. ¿Por qué se deprimen? ¿Por qué se frustran? Porque dependen mucho de que la otra persona le responda como ellos quieren. Porque el codependiente sufre de baja autoestima. Entonces, siempre está esperando que la otra persona le dé cariño, le dé amor, le dé atención, le dé esto, le dé lo otro, ¿no? Y cuando se supone que una relación sana es la persona se siente bien consigo misma, la otra persona, y se unen para complementarse, no para llenarse vacíos, porque entonces estamos hablando de uso. Tú estás usando a la persona para llenarte ese vacío, pero realmente tú no quieres a esa persona. Tú estás con esa persona porque te conviene estar con esa persona, pero no porque realmente tú quieras, porque si, para empezar, uno tiene que quererse a uno mismo para uno poder querer a alguien más. Entonces, el codependiente invierte una enorme energía para mantener una imagen o un estatus para impresionar. Yo necesito demostrarle a la gente que yo valgo. ¿Cómo? Me enfoco en todo para impresionar a la gente. Yo tengo que, demostrar que esto, que aquello. Siempre estoy en competencia, siempre quiero ser la mejor, siempre esto. Yo necesito impresionar porque mi autoestima es tan baja que depende del valor de lo que otra persona me otorgue. Por eso que necesito impresionar, cuidar, mantener una imagen y un estatus, pero para impresionar. No para otra cosa, sino nada más que para impresionar. Porque es una manera de yo pertenecer, sentir que pertenezco a un lugar, ¿no? Se culpa y se critica por todo,
aún por su manera de pensar, de sentir, de verse, de actuar y de comportarse. Nunca está conforme consigo mismo, siempre se ve en el espejo y no se gusta, no se quiere, ¿no? Siempre es un tema, ¿no? Es un tema porque como no tienen su autoestima en su lugar, pues todo lo que ven es nada que ver, o sea, no les gusta cómo se ven, siempre están insatisfechos, nunca sienten de que hacen nada bueno, nunca se valoran las cosas buenas que hacen, piensan de que todavía tienen que dar más y más y más y más, ya lo han dado, pero siguen, ellos piensan que todavía hay que hacer, hay que dar más, porque nunca están satisfechos, porque no se sienten bien nunca consigo mismos, porque es como, se sienten como un barril sin fondo, por haber crecido en esos hogares donde te exigen, te exigen, te exigen, nunca te valoraron las cosas buenas que hiciste, nunca te apreciaron, ni te dijeron, ni dijeron, wow, mira lo que hiciste bien, ¿no? Se les dificulta decir que no, aunque lo deseen, porque no soportan decepcionar o desilusionar a otros. Eso pasa mucho, el codependiente le cuesta tanto trabajo decir que no a algo. Pueden estar abarrotados de trabajo y dicen que sí, y cuando debieron haber dicho que no, debieron haber dicho no, no puedo. Les cuesta trabajo, no puedo. ¿Por qué? Porque no quieren desilusionar a la otra persona, decepcionar a la otra persona. ¿Ves? Siempre está pensando en la otra persona. No quiero desilusionar a la otra persona, no quiero decepcionar a la otra persona. Todo es enfocándome en la otra persona. Yo me salgo de mí, no me importa cómo yo me sienta, si estoy cansada, si estoy reventada, si estoy así asado. No, yo no pienso en mí. Yo, ay, ¿qué va a pensar la otra persona? No quiero desilusionarlo, ay, no quiero decepcionarlo, ay, no quiero tener problemas, ay, no quiero tener conflictos. Todo es la otra persona. Y mientras tanto uno reventándose. Pero después ahí uno se resiente. Y uno se resiente porque uno no sabe poner los límites. Por eso que este es un síntoma muy fuerte de la codependencia. Se le dificulta decir que no. Se sienten atraídas por personas necesitadas que poseen ciertas características. Tú sabes que se hizo un estudio increíblemente estadístico que las enfermeras, no todas, obvio, no se va a generalizar, pero hay un estudio fuerte que en las enfermeras sufren de codependencia en su mayoría. Yo en lo personal he tenido casos con enfermeras que han hecho sesiones conmigo de terapia, súper codependientes, súper codependientes. O sea, es de una manera, yo doy servicio, ¿verdad? Pero yo tengo que saber mis límites, hasta dónde yo puedo dar un servicio, ¿ok? Yo no puedo dar más de lo que yo puedo dar. Yo tengo que saber hasta dónde yo puedo dar. Porque si yo doy más de lo que puedo, yo termino quebrándome emocionalmente, físicamente hablando, agotada. Porque me estoy excediendo en más de lo que yo puedo dar. Y eso para un codependiente no existe. No hay un límite. Eh, por eso que se sienten atraídas por personas necesitadas, que poseen ciertas características, que son conflictivas, indiferentes, desconectadas, irresponsables o inestables emocionalmente. ¿Cuántos casos de mujeres yo no he visto que se han conseguido con hombres que son súper indiferentes o irresponsables o que son inestables emocionalmente y la mujer está ahí, conectada con esa pareja, no sabe cómo soltarla? Eso es codependencia. Son personas que son irresponsables y sin embargo la mujer está ahí con esa persona, no sabe cómo soltarlo. Esa es codependencia. Que desvalorizan con sus acciones o con sus palabras. Por ejemplo, dígame esas mujeres que se comparten con hombres que todo el tiempo les están desvalorizando, descalificando con sus palabras. Ajá. Que consideran que en nombre del amor o del sacrificio y de sus cuidados pueden ayudar a cambiar a esa persona. ¿Cuántas mujeres no piensan hoy por hoy que metiéndose en una relación pueden cambiar a alguien? Que en nombre del sacrificio, cuando lo que están haciendo es negociando su dignidad y negociando valores que no tienen por qué y lo confunden con amor y sacrificio, en nombre del amor, cuando están con personas que te desvalorizan. Y esto no solamente pasa a las mujeres, hay hombres que están con mujeres que desvalorizan, que han crecido en hogares donde los han desvalorizado, descalificado. Y entonces es como que repito el mismo patrón de conducta porque como no entro en terapia, ni siquiera me doy cuenta que yo padezco de esto, entonces me meto en relaciones que son parecidas a lo que yo viví desde mi niñez o desde mi adolescencia.
donde yo crecí en un hogar donde me descalificaron, donde me desvalorizaron, donde me abandonaron, donde hubo negligencia, abandono a mi persona. Y eso yo lo veo como normal, porque yo crezco y no sé, para mí lo normalizo. Lo normal, por eso es que es tan importante buscar ayuda profesional, porque hay mucha gente que normaliza la codependencia. En la codependencia, cuando tú creces en esos hogares así disfuncionales donde hay alcohol, droga, abandono, desvalorización, obviamente que te vas a entrar en relaciones que te van a tratar exactamente igual de donde tú creciste y donde tú te estuviste acostumbrado a estar, ¿no? Sobreprotegen como una manera de tener el control. O sea, porque la sobreprotección, la persona que sobreprotege lo que estás es tratando de ejercer un control sobre tu persona, disfrazado de algo bueno. Pero lo que está haciendo es eh, utilizar la sobreprotección para controlar tu vida. No te dejan hacer absolutamente nada. No te dejan desarrollarte, no te dejan crecer, evolucionar, madurar, porque el mensaje de una persona sobreprotectora es, yo lo sé hacer mejor que tú, yo lo voy a hacer por ti, yo no voy a dejar que hagas esto porque yo sé que tú no lo vas a hacer bien. No, esto mejor lo hacemos de esta manera. No vayas para acá porque no, o sea, tú no te puedes defender, tú no te puedes proteger, tú esto, tú lo otro, tú no puedes. Ese es el mensaje de una persona sobreprotectora hacia un hijo. Entonces crecen los hijos todos débiles mentales, ¿no? Y sufren de victimización, porque siempre responsabilizan a los demás por lo que les pasa. Por ejemplo, estas mamás que culpan a sus hijos, que yo me quedé en este hogar porque tú estabas pequeño, yo no me quería divorciar, yo hice sacrificio por mis hijos. Oye, ¿qué culpa tienen tus hijos que tú hayas tomado la decisión de quedarte en esa relación? ¿Qué tienen que ver tus hijos? Pero sin embargo, ¿cuántos padres, familia no manipulan a sus hijos de esa manera? No, culpabilizando, como que si yo aguanté todo por ti. ¿Cómo así? No entiendo. A ti nadie te dijo que trajeras al mundo a tus hijos. Esa es tu responsabilidad. Pero esa es una manera de manipular. Y así los hijos crecen culpables de bueno, así es como sucede, ¿no? No puede sentirse bien consigo mismos cuando su relación de pareja no va bien. Se desenfocan de sus proyectos o de sus objetivos. Eso es típico. Cuando en una relación de pareja las cosas no van bien, se desenfocan, pierden el norte, no existe más su negocio, no existe más lo que están estudiando, no existe más porque está la pareja, está el problema, está la situación, está todo. Y entonces totalmente, o sea, toda la energía volcada en esto y lo demás bien, gracias. No hay un equilibrio de la vida, de las cosas, porque sí existe, sí es lo normal que una persona tenga problemas con alguien y que tenga la resiliencia o la inteligencia emocional para aprender a manejar su situación sin soltar lo otro, sin abandonar lo otro. Pero en la codependencia no pasa eso. Se sienten incompletos sin pareja, en la mayoría. Piensan que sus problemas se resolverán si consiguen que su pareja cambie. Eso ya hablando de parejas como tal. O sea, yo soy infeliz, pero yo voy a ser feliz si yo soluciono el problema contigo. Y eso no es así. Yo soy feliz contigo sin ti. Con el problema o sin el problema, yo me siento bien. Yo sé cómo resolucionar el problema. No me va a desequilibrar esto, ¿no? Pero eso en las familias disfuncionales no existe, ¿no? Se sienten atrapadas en sus relaciones, no saben cómo salir de ahí, tienen miedo a poner fin a su relación, por más conflictiva que sea o autodestructiva que sea. Apoyan conductas destructivas. Una persona que se queda en estas relaciones donde hay maltrato, descalificación, está apoyando esa conducta. Luego se hace la víctima, entre comillas, ¿verdad? Porque ni siquiera sabe que es parte del problema, el codependiente. Después se está victimizando cuando la persona misma está ahí por sus carencias afectivas o por lo que sea y no puede salir de ahí. Está atrapada en esa relación. Y después le echa la culpa a la persona porque no, porque es que me busca demasiado, no, porque no me deja, no, porque esto, como si fuera uno un niño. Entonces la codependencia es bastante fuerte, ¿no? Uno de los síntomas general de la codependencia, que esto sí, bueno, perdón, los síntomas más fuertes de la codependencia son el miedo al abandono, la negación, por supuesto, miedo al rechazo, miedo económico financiero, miedo a la reacción de las personas, miedo a equivocarse, miedo a la soledad, control, manipulación, falsas expectativas, excesiva culpabilidad, victimización, obsesión, resentimiento, ira, son pasivos agresivos, son egoístas,
tienen celos, son imprudentes, deshonestos con ellos mismos, en algunos casos perezosos, se autojustifican, indecisos, les da paranoia, tienen miedo social, hipervigilantes. Hay muchos síntomas de la codependencia, muchos síntomas de la codependencia. Unos los tienen peor que otros. Hay gente que sufre más de una síntoma que de otro, hay otros de otros, y cada quien sufre de lo peor o dependiendo, porque es muy individual, ¿no? Entonces, ¿qué es la negación? Que yo ya diría que esta es una parte, ¿qué hora es? Ok. La negación, ¿para qué sirve? La negación es un mecanismo de defensa, ¿ok? Es un mecanismo de defensa, es un instinto de conservación y de protección, por el cual, pero que al prolongarse impide tomar contacto con la realidad de la situación. Esta negación les permite minimizar los incidentes que en la relación sucede y así justificar su permanencia. Prefieren tapar la realidad para evitar evitar sentir el dolor. Eh, la negación es cuando por ejemplo, em, lo voy a explicar como instinto natural. Te dicen, ay, perdiste tu casa. Un ejemplo. Te entra como, uff, no. Entras en un proceso de negación, como que, ¿cómo así? Como que niegas, no, no puede ser, como que niegas lo que está pasando, lo que te está sucediendo, no, no me está sucediendo, como que no estás realizando lo que realmente te está pasando, ¿ok? Eso pasa de repente cuando te dan la noticia de una enfermedad en una familiar que al principio entra como en negación, no, todo está bien, y de repente la persona ya tiene terminal y entonces todo el mundo, no, no, está todo bien. No, no, no quieres afrontar la vida, la situación o la noticia. Y eso es un mecanismo de defensa, que es un instinto natural, que al principio es una reacción a una noticia, a alguna situación que tú quieres en el momento, que tú no estás preparada para recibir. Y entonces entra la negación. Pero luego, poco a poco, vas cayendo en la realidad, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo, y vas entrando como a la realidad, hasta que terminas aceptando la realidad de lo que está sucediendo, para luego buscarle solución al problema, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando la negación se prolonga? Continúas viviendo en la negación, que todo está bien, que aquí no ha pasado nada, que eso pasa mucho en las familias de donde hay alcohol y drogas y donde hay familiares con problemas de algún tipo de salud mental. No, mi hijo va a salir pronto, no, porque esto, no, porque todo va a estar bien, no, porque todo, y mentira. Las cosas están cada vez peor y no se ponen los límites que se tienen que poner, no se hacen las cosas que se tienen que hacer porque uno está totalmente en negación. En la negación hay mucha justificación, autojustificación, porque sigues negando el problema. Me está yendo mal en este matrimonio y sigues, pero yo estoy en negación. Me está pasando de todo, me están maltratando, me están descalificando, me están haciendo esto, pero yo sigo, no, esto puede tener solución, no, porque y no hay manera quien te saque de ahí. No hay manera quien te saque de ahí. Eso es negación. Y cuando tú prolongas la negación, vives toda tu vida en un cuento de hadas. Pero finalmente la vida siempre te va a golpear. Porque la realidad no puedes tapar el sol con un dedo y tarde que temprano la realidad te va a topar a la cara. Entonces, cuando uno no hace terapia o no busca ayuda o una mentoría para lograr procesar un evento que te está pasando, para que tú procesar y entender lo que está pasando, para ponerle solución, tú estás en negación. Y cuando tú vives en negación, es como vivir en el infierno. Porque estás así, pero te están pasando cosas feas y tú sigues como que no le estás buscando solución al problema. Porque cuando uno está en negación es imposible, no hay manera. ¿Cómo tú le vas a buscar solución al problema si estás negando el problema? Y eso pasa inclusive que han habido madres que sus hijos han sido abusados sexualmente y las mamás nos protegen a sus hijos y niegan el problema. Lo están negando. Es una manera de protegerse, porque en el fondo, la verdad se ha dicho, es un dolor tan grande que yo prefiero decir, aquí no pasó nada. Me anestesio, me anestesio, me anestesio. Y entro en una negación tan brutal porque no quiero sentir ni siquiera, imaginarme, ni sentir el dolor. Por eso que es muy importante cuando uno está procesando algo, uno tiene que buscar ayuda profesional
una mentoría, algo que te ayude a procesar cualquier situación que estés viviendo o experimentando, ¿no? La negación va progresando y se puede volver crónica, es decir, distorsionar la realidad. Claro, una persona que vive en negación está distorsionando totalmente lo que está pasando. Se inventa cuentos, historias, pero no quiere ver lo que realmente está sucediendo. Así vive una persona que está en negación. Una de las principales características del codependiente es que desarrollan una hipertolerancia al sufrimiento emocional, que los hace capaz de soportar situaciones dolorosas por periodos prolongados, que otras personas no tolerarían, apoyándose en mecanismos de defensa como la negación. Las consecuencias de vivir en negación es evadir la realidad, racionalizando y justificando cualquier evento, ignorando o minimizando el abuso psicológico y emocional. En algunos extremos, hasta abuso físico, los gritos, los malos tratos, continuas infidelidades, discusiones, peleas, etcétera, etcétera. Niegan lo que sucede, fantasean sobre cómo las cosas mejorarán mágicamente. Creen que en mentiras y se mienten a sí mismos. La gran tendencia del codependiente es a deprimirse o enfermarse, acudir con doctores a tomar tranquilizantes. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede vivir en ese infierno? ¿Cómo se puede vivir en ese infierno? ¿No? Entonces, todo esto que hemos hablado, hay una parte que aquí que quiero rapidito hablar, ¿verdad? Que es estos síntomas tan fuertes que es el miedo al abandono, el rechazo, el miedo económico, todas estas cosas. Cuando una persona siente todos estos miedos, tú no puedes poner límites. Una persona que tiene miedo a quedarse sola no tiene la fuerza para poner límites con convicción y con confianza. Una persona que le tiene miedo económico y depende económicamente de gente, que siente que económicamente depende de gente, del trabajo, del esposo, de la esposa, de lo que sea, y se siente maltratado, no es capaz de poner límites porque le da miedo, tiene miedo financieros, económicos, y eso hace que no pongas límites y no seas honesto dentro de la relación. Una persona que sufre de miedo al rechazo no es capaz de poner límites porque antes de poner límites le da miedo porque tiene miedo de sentirse rechazado, si ponerle el límite. ¿Por qué? Porque cuando uno pone límites, va a haber una consecuencia. Siempre va a haber una consecuencia, un resultado. O la persona se va, o la persona responde, o hay una situación que tú vas a tener que resolver por haber puesto tus límites. Y la mayoría de las personas les cuesta trabajo poner límites por miedo a que la persona reaccione mal o a uno equivocarse. O inclusive de repente yo pienso en la codependencia es muy fuerte porque uno dice, no, le hablé muy mal, le dije que no, y después uno se siente culpable porque puse límites. Al codependiente le cuesta tanto trabajo poner límites en su vida, ni siquiera sabe cuáles son sus límites, ni los límites de los demás, menos los límites de los demás. Por eso que el codependiente es muy controlador. Sufre de soledad, que yo ya hablé de la soledad, sufre de obsesión, piensan y se enfocan mucho hacia otras personas. La obsesión. Se sienten muy ansiosos por los problemas y por la gente. Esa es obsesión. Abandonan su rutina por estar tan afectados por alguien o por algo. Obsesión. Necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros. Les entra un tiquitiqui que si las cosas no salen a esta manera y no salen de esta manera, entonces estoy con una obsesión brutal. Porque las cosas tienen que salir de esta manera. ¿Por qué? Porque la obsesión, lo que yo estoy con esa obsesión, yo lo que estoy evitando que me rechace la persona, que me abandone la persona, que las cosas salgan de esta manera, que si no sale de esta manera, entonces entro con una obsesión que las cosas tienen que ser de esta manera. Un control brutal el codependiente tiene sobre las personas, ¿no? Por la necesidad de no sentirse abandonado y esa necesidad de sentirse querido y no quiero que te vayas y no quiero esto y no soportan, no tienen poca tolerancia a pasar por el dolor de soltar algo, de dejar ir a alguien, no lo soportan. Necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros, compulsivos en sus acciones cuando se sienten desesperados. Hablé del control. Esto es el síntoma muy fuerte en la codependencia. No permiten que los demás sean como son. No dejan que las cosas sucedan de manera natural. No pueden manejar el miedo que experimentan frente a la pérdida de control. Piensan que ellos saben cómo deben de ser las cosas y cómo debe comportarse la gente. Aunque eventualmente fracasan en sus intentos, intentan provocar la ira de los demás, sienten frustración y enojo y se sienten controlados por los eventos y por las personas. O sea, el codependiente se siente controlado por otra persona.
pero él no se está dando cuenta que él también quiere controlar a la otra persona. Por eso que el codependiente siempre está relacionado con relaciones tóxicas. Siempre está con personas que traen conflicto a su vida porque él es un conflictivo o ella es una conflictiva. Porque la codependencia es todo el problema en el codependiente es que no tiene identidad propia, se siente vacío por dentro y por esa razón es que siempre está exigiendo y exigiendo, exigiendo y controlando porque ese miedo a que la gente se la abandone, que la rechace, que se vayan, que no la acepten, que esto, que lo otro, ay, y esa ansiedad que le entra a uno, ¿ah? Puro miedo lo que hay detrás. Y se resienten. Por eso que dice, aunque eventualmente fracasan en sus intentos, intentan provocar la ira de los demás. Porque una manera de llamar la atención del codependiente es echándole la culpa al otro de por qué tú te portaste así conmigo y por qué tú me hiciste aquello y uno explota horrible, pero a ti nadie te está obligando a quedarte en esa relación o en esa situación. Nadie te está poniendo un revólver ni nadie te está amenazando porque tú te quedes donde tú estás. Tú estás ahí, ¿por qué? Por tus miedos. Tú estás ahí porque no sabes poner límites. Tú estás ahí porque tú no sabes cómo salir de ahí. Tú estás ahí porque te sientes atrapado, pero no porque por amor o porque la otra persona te esté obligando. Ah, ¿ok? Hay casos de extremos, ¿vale? No estamos, ya estamos hablando de casos psicopáticos, ¿no? De personas que ya amenazan y que de muerte a alguien y todo eso que existe, ¿no? Porque eso existe, pero ya estamos hablando de casos muy patológicos, ¿verdad? Pero en general lo que yo quiero decir es que el codependiente está donde está porque le da miedo salirse de ahí por sus propios miedos. Entonces, por eso que es tan importante buscar ayuda profesional, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Bueno, dice que la mujer le resalta mucho la codependencia en caso de la mujer. ¿Por qué? Porque la codependencia es una condición psicológica que dice, esta característica no es sorprendente ya que desde el miembro del rol de cuidadoras, o sea, la mujer siempre ha tenido ese rol de cuidadora y de rescatadora, ¿no? O sea, la mujer se le ha programado para ser como cuidadora por naturaleza. Y eso ha confundido mucho, porque, y la manera de uno saber cuándo es que estoy haciendo bien y cuándo no, es cuando negocio valores. Cuando yo negocio valores, y ahí me estoy pasando de la raya de cuidadora. Cuando yo estoy dando más de lo que yo debo y estoy negociando mi dignidad, ahí yo tengo que saber que estoy dando más de lo que no debo dar. ¿Ok? Entonces, a la mujer le cuesta mucho trabajo, en general, al hombre también, pero bastante a la mujer, por ese rol de que siempre estuvo programada desde el que mundo es mundo, el rol de la mujer, muy fuerte, ¿no? Dice que es un software maternal que le ha sido conferido culturalmente a las mujeres más allá de su biología, el modelo del amor sacrificado, ¿verdad? Donde muchas veces se confunde el amor con el apego emocional. En síntesis, la codependencia es una dependencia emocional de los demás, de sus estados de ánimo, de su conducta, de su enfermedad o bienestar y de su amor. Es una dependencia paradójica. Parece que los demás dependen de los codependientes, pero en realidad ellos son los dependientes de los demás, ¿no? Porque un codependiente hace muy dependiente a un alcohólico o un adicto, porque el alcohólico necesita una codependiente o un codependiente para poder estar en ese ciclo de adicción. Porque el codependiente, como le da miedo salirse de ahí, porque le da mucho miedo también que la persona termine peor, que es natural, por un lado, sentirlo, ¿no? Obvio, no se está hablando de la naturaleza normal, pero ya es tan exagerada de que no puedas poner los límites. Poner límites es ayudar. Yo me recuerdo cuando yo a mi hijo le ponía consecuencias por alguna situación que él hacía. Y yo me recuerdo que mi hijo se ponía bravo conmigo, se molestaba y tal. Y un día yo hablé con él, yo le dije, hijo, si yo no te quisiera, yo no te pusiera límites. Pero como a mí me interesas tú y te quiero mucho, tú tienes que saber cuáles son tus límites. Tú tienes que aprender que tú tienes límites. Tú tienes que entender que tú tienes tus responsabilidades.
Y mi hijo me respondió, me recuerdo que tenía 11 años, me respondió, ay mamá, yo pensé que no me querías, ahora ya sé que tú me quieres, porque yo le expliqué a la inversa. O sea, porque generalmente cuando tú le das consecuencia a los hijos, cuando están en una situación, ellos piensan de que uno no los quiere. Pero cuando yo le explico a él al revés, le digo, más bien es al revés. Yo te estoy poniendo límites a ti porque si no te los pongo, o sea, tú te vas como gordito en tobogán. Entonces tú tienes que tener límites, tú tienes que saber cuál es tu parámetro, cuál es el respeto, la consideración, tú tienes que entender que hay límites en la vida. Y entonces, eso es una manera de amar, porque tú le estás poniendo, le estás haciendo responsable a tu hijo, le estás haciendo responsable a tu hijo de lo que, de las cosas que haga. No le estoy tapando, no le estoy solapando. En los codependientes no hacen eso. Ellos apoyan conductas destructivas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, ay, pobrecito, ay, por aquello, ay, no sé qué. Ahí están los padres, que son los padres permisivos, ¿no? Bueno, eh, déjame terminar a ver aquí la recuperación. Ah, sí, ya. Entonces, dicho esto, yo pienso que ya llegué aquí a, llegué aquí al final porque el jueves voy a hablar sobre la recuperación de la codependencia, que es la parte muy bonita de la parte de cómo recuperarse de la codependencia. Y definitivamente yo los invito para el, ¿cómo que se llama? Los invito para este jueves, como dijo Hernán, a las 8 de la noche, a la misma hora, por aquí mismo, por esta misma, por el Zoom, para que ustedes vengan, porque la parte, viene la parte, la segunda parte, que es la parte más bonita de esta, de esta conferencia. Así que bueno, Hernán, yo pienso que voy a dejar aquí la charla para que si tienen alguna pregunta, eh, duda, ¿cómo que se llama? Si tienen alguna duda, pues me lo dejen saber aquí para hacer pues ahorita preguntas y respuestas, pues lo que quiero decir. Ya dejé de compartir Las preguntas pueden hacerlo, por preguntas el chat, ¿verdad? concretas. Recuerden que tenemos una hora ya de exposición. Preguntas concretas, bien estructuradas. Recuerden que hay, como dijo Lili, una segunda oportunidad también, pero debe haber algunas cosas que se quedaron por allí en el tintero de ustedes, porque ya me han dicho, pues hay algunos que están hasta anotando lo que Lili está diciendo. Y bueno, aprovechen la oportunidad de preguntarle a Lili cualquier duda que tengan, cualquier reflexión, cualquier aspecto que no les quedó del todo claro, que quieren un ejemplo, o bueno, simplemente, eh, inclusive agradecerle a Lili por, por esa forma de abordar una serie de aspectos que luego yo los conecto, pero esto será posteriormente, yo los conecto, todas esas carencias, debilidades, falencias, con un caldo de cultivo propicio para que la gente caiga inclusive en el consumo de alcohol, de drogas, en la búsqueda de alguna salida producto de toda esa situación comprometida con la cual se encuentra por estar afectada por la codependencia. Bueno, preguntas. Aquí en el chat miro, me siento totalmente confrontado con esta charla. Aquí hay una pregunta que dice que cómo confronto la manipulación de Nenso Sánchez. ¿Cómo se confronta la manipulación? Oye, mira, para tú confrontar a una persona que te está manipulando, primero que todo es hacerle ver a la persona, o sea, con comunicación, dejarle saber directamente la pregunta. Si por ejemplo la persona lo que quiere saber es algo y te está dando vuelta, tú le dices, ok, tú lo que quieres es esta respuesta. ¿Qué es lo que tú me quieres preguntar? ¿Qué es lo que tú quieres exactamente decir con lo que estás diciendo? Confrontarla de esa manera a una persona que de repente te está manipulando con alguna frase, con una conversación. Tú vas directo. En tu comunicación, tú vas directo y le preguntas de frente, ¿qué es lo que tú quieres decirme exactamente? Porque no te estoy entendiendo. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando una persona está tratando de manipularte a través de una conversación, ¿ok? Y cortar el debate.
porque si no se convierte en conflicto, se convierte en una conversación que no te va a llevar a ningún lado. Entonces tú vas directo a lo que vas. Dime exactamente lo que necesitas, dime exactamente lo que tú necesitas decirme para yo ver si yo te puedo ayudar o yo puedo ver qué hago. ¿Ok? Aquí, no sé si ya te respondí. Aquí hay otra que dice, me identifico con usted, profesora, en la crianza de mi hijo, ya que eso mismo se lo trabajé a mi hijo y hoy estoy orgullosa del hombre que es. Me alegra muchísimo, muchísimo que así sea, porque de eso se trata, ¿no? De formar gente, hombres y mujeres de bien, para que paren de sufrir y que de verdad tengan guía y herramientas, porque de verdad me encanta el programa de Hernán, porque esto es un programa de prevención, prevención de drogas y de alcohol, prevención de adicciones. Es muy importante la prevención. No se necesita tocar fondo, llegar a tener que llegar a lugares profundos de sombra, de oscuridad, para uno, ¿cómo que se llama? Crecer y espiritualmente y emocionalmente hablando. No tienes no tienes necesidad de llegar a la oscuridad tan profunda para poder lograr evitarte problemas en la vida. Por eso que la información es re importante. O sea, decir, si yo me siento mal, me siento vacía, en lugar de ir a recurrir a la droga, al alcohol, en lugar de ir a recurrir a esto, a aquello, a escapes que no me van a llevar a ningún lado, busco ayuda profesional, busco la espiritualidad, busco un mentor que me ayude, buscar sanar mi salud emocional, en lugar de estar buscando cosas externas que no nos van a ayudar en nada, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienen por aquí? A ver. Dice, todo claro como el agua. Muy buena toda la información. Gracias por compartir sus saberes. Gracias. Excelente información. Y sobre todo, cómo mejoramos, impactamos a la sociedad, cómo vamos cambiando patrones, siempre para mejorar y superar etapas. El jueves voy a hablar de la parte de cómo superar la codependencia, que yo diría que es algo muy genérico, no solamente la codependencia, en general. Para mí el jueves es un día clave y fundamental para que ustedes vengan y porque es la parte más bonita que yo digo, porque es la parte de la recuperación y de prevención, ¿no? Porque yo hablé prácticamente de los síntomas, de dónde sale la codependencia, de dónde es que viene, por qué hay adictos, alcohólicos, o sea, de hogares disfuncionales. Eso es el tema que agarré hoy. Pero la segunda parte es la parte de la recuperación, que es la parte que es la parte bonita, donde está totalmente la parte de fe y esperanza de que sí existe recuperación y sí existe sanación para este tipo de problemas. Dice, buenas noches, prof. Al igual que usted y mi compañera, también me identifico con la crianza. Ajá. ¿Hay alguien que quiere preguntar, hacer una pregunta? Y hay momentos que ellos me dicen, mamá, tú no me quieres. Ah, dice, buenas noches, prof. Al igual que usted y mi compañera, también me identifico con la crianza de mis hijos, ya que tengo dos varones y hay momentos en que ellos me dicen que, mamá, tú no me quieres. Exacto. No importa. Aunque ellos piensan que no, uno les explica y uno les dice, justamente porque te quiero, te estoy poniendo los límites. Tú no vas a andar por la calle como pandillero, solo y abandonado. No, no. Con el tema de los profesores, los maestros, que es importante la charla de hoy, es para que ustedes sepan que cuando están trabajando con niños o con adolescentes o alumnos, sepan que cuando miren que hay niños que son como antisociales, que niños que son como calladitos, que son introvertidos o que tienen siempre es porque hay un problema atrás. Ellos tienen un problema atrás. Yo sé que uno como maestro no puede hacer el papel de psicólogo ni nada que se le parezca, pero sí yo sí sé que hay herramientas para uno ayudarlos a ellos a canalizar un poquito ¿cómo que se llama? Su desorden, su desorganización o su rebeldía, ¿no? Yo sé que pueden haber muchas herramientas y de eso vamos a hablar el jueves, este jueves, ¿no? Eh, no sé quién más quiere hacer una pregunta de los que están aquí. ¿Nadie levanta la mano? ¿Tienen alguna duda? Para darle continuidad a lo que usted dice, pienso que la base fundamental es la crianza. Si trabajamos desde allí, logramos grandes cosas. Correcto, José Gregorio. Así mismo es. De eso se trata, de la crianza. De ahí la base fundamental de que los seres humanos salgan bien o no salgan bien. Salgan dañados con salud mental o no. Depende de la crianza, de los papás con los hijos. Definitivamente. Esa es la clave, la base de la sociedad. Los valores
De eso vamos a hablar el jueves. ¿Quién más? Dice, muy claro el mensaje, gracias por compartir sus conocimientos. De nada, Mariela. Dice, buenas noches, profe. Nosotros como futuros docentes, ¿cómo sería el trato para con unos padres sobreprotectores? Ah, mira, esta pregunta es buena. Dice que nosotros como futuros docentes, ¿cómo sería el trato para con padres sobreprotectores? Oye, sería fantástico, ¿no? Que cuando tú hablas con un padre sobreprotector, eh, como que primero que todo, el problema es que los padres sobreprotectores, yo sí miro que ellos primero tienen que identificar que lo son, ¿no? Que son sobreprotectores. Entonces, eh, la única manera de uno poder colaborar y de repente hablar con un papá, de si tienes un alumno que de repente tiene problemas o lo que sea, ¿verdad? Que tú sientes que necesitas hablar con su papá o con su mamá, dejarle saber a su mamá o decirle a su papá, como que decirle, oye, porque mire, yo he notado que el niño tiene tal situación, mi consejo es que deleguen un poquito más sobre él, que le den tareas para que él resuelva, que le den espacio para que él resuelva esto y aquello. Entonces, indirectamente, tú le estás diciendo que lo dejen de sobreproteger. Cuando tú le dices, mire, yo les recomendaría que le deleguen más cosas a él, que lo pongan de repente que haga tal actividad, que haga tal actividad y haciendo tal cosa, y así. Entonces, es una manera de decirle al papá o a la mamá que suelte un poquito a su hijo. Entonces, es una manera también de llegarle, porque ojalá, como yo le dije siempre a Hernán, que en las escuelas existiera un pensum donde se hable, como que obligatorio, donde se hable del desarrollo de la inteligencia emocional, de el tema de la prevención, que debería ser obligatorio. Hernán, no sé, ya tú me aclararás eso. No sé si están en el camino de que en las escuelas sea obligatorio la prevención de alcohol y drogas, o sea, de que hayan cursos, programas sobre la prevención de alcohol y drogas. Ojalá que eso de verdad lo implementen como obligatorio en las escuelas, así como la educación de inteligencia emocional, ¿no? Porque eso es clave y fundamental para mí, ayudaría mucho al docente y ayudaría mucho a las escuelas y a los niños, ¿no? Em, Dice sí, aquí dice una pregunta más y que ya nos vamos. Aquí dice, los padres de hoy son muy permisivos, totalmente de acuerdo con los hijos y les permiten realizar cosas que no deben de hacer ni decir, 100% de acuerdo. Por eso que hoy por hoy hay tantos niños rebeldes y tirados para la calle, 100%. Aquí dice, aquí dice, buenas noches, la codependencia también es falta de amor de la madre en caso de no tener al padre y el tiempo ¿qué? Que se le dedica a los niños en casa y ellos buscan la manera de llamar la atención haciendo cosas indebidas, ajá, totalmente, y también buscando la calle, exactamente. Al final de cuentas, es pura falta de atención de una manera o de otra de los padres, puede ser de la mamá, del papá, pero la falta de atención de los padres es lo que causa tanto daño a la sociedad. Porque si nosotros fuéramos más conscientes de traer niños al mundo y no traerlos por traerlos, sino de verdad de que estamos conscientes de que ellos necesitan apoyo, que necesitan guía de los padres, oye, no hubiera tanto niño abandonado y tanto niño abandonado en la calle y tantos niños delincuentes y pandilleros. Porque eso de traer niños al mundo como si fueran conejitos, eso está muy mal, eso no está bien. Por eso que yo digo que la educación es tan importante. La educación emocional y la educación, todo tipo de educación es bienvenido al mundo y ojalá que esto sea obligatorio en las clases en las escuelas. Entonces, bueno, voy a dejar aquí las preguntas y las respuestas. Y bueno, nada, Hernán, ¿qué te puedo decir? Gracias por la asistencia de los alumnos, gracias por darme el chance de compartir estos conocimientos. Pues mi plan siempre ha sido pues aportar todo lo que yo pueda a la sociedad y en la medida que yo pueda, pues yo siempre lo voy a hacer, Hernán. Así que muchas gracias. Hernán, faltas tu audio. Ya va que Hernán, hay que destaparle el audio, Hernán. No, Hernán, no lo veo aquí. Debe ser que se salió. Ya va un Sí, segundito, como chicos. que parece que se salió, pero ya está entrando y Ah, ya ya no está escuchamos entrando. el audio. Ok. Hernán, mira, Hernán, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿me Ah, oyes? vale. Sí, ya te escucho. Es que no te escuchaba.
No, es que perdí conexión. Vale, Hernández, yo ya me estaba despidiendo y agradeciéndote de que me hayas dado la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir mis conocimientos. Y bueno, para mí es una gran oportunidad de poder aportar mi granito de arena, ¿no? A la sociedad. Así que me despido y te hago el pase a ti. Igual, Lili, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que de nuevo estés con nosotros. Y como siempre lo he dicho en las últimas reuniones, los alumnos míos no lo saben, pero Lili País fue una modelo internacional que todavía le queda mucho, que hizo el videoclip con Simón Díaz sobre Caballo Viejo. Por eso es que ustedes ven allí una mujer hermosísima y además inteligente. Gracias, Lili. Ay, tan bello, gracias, Hernán. Sí, no es comercial, es un, ¿cómo se llama? Eso fue cuando existía, que hicimos ay, ¿cómo se llama eso? Bueno, llámalo comercial, pues. Y está ahorita en YouTube, o sea, siempre está ahí en YouTube. Uno busca Caballo Viejo, Simón Díaz, y salgo yo. La modelo que sale ahí, esa soy yo. Así que ya saben, si tienen curiosidad, se meten a YouTube, buscan Caballo Viejo con Simón Díaz, y la modelo que sale ahí soy yo. Yo tenía como 19 años, 20 añitos tenía yo cuando hice el videoclip con Simón Díaz de la canción de Caballo Viejo, exacto. Gracias, Hernán, por esos recuerdos, por recordarme mi Te época. queremos mucho y sigue siendo y estando bella, hermosa e inteligente. Gracias, Hernán. Listo. Nos vemos si Dios quiere Nos vemos el jueves. el jueves. Vale. Bye, chicos. Un Thank you por abrazo a la todos. asistencia. Bye. Ana, apaga el recording. Gracias, Ana. Pati.